Eso sí que es cantar bien. Es una buena interpretación. Ustedes están listos para entrar. Ahora se habla de ello. Te desperté. Todavía estamos en Romanos, capítulo 6. Vamos a retomar en verso 15. Antes de hacer eso, será mejor que rece. Señor, gracias por un hermoso domingo. Señor, está empezando a hacer calor ahí fuera. Qué agradable estar aquí. Señor, gracias por lo que nos proporcionas. Señor, te damos gracias por la oportunidad de sentarse bajo la palabra. Señor, las cosas que vamos a hacer, cubriendo hoy, que tu palabra a través del apóstol Pablo nos dio instrucciones para nosotros. Y Señor, ruego que mientras consideramos, oh Padre, te pedimos que tu Santo el Espíritu está activo en nosotros, lo pedimos cada vez que venimos, bajo la palabra de Dios y necesitamos Él. Así que Señor, te ruego que me administres para que podamos caminar cerca de nosotros, para que podamos glorificarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como comienza Romanos 6, comenzó. Salgamos con esta pregunta que hizo Pablo. Y la pregunta, si recuerdan del versículo 1, ¿debemos continuar en pecado, para que la gracia abunde? La idea allí era que el argumento de Pablo era, que no necesitas limpiarte, antes de venir al Señor, ¿verdad? La realidad es que la gracia es algo así como, abunda sobre el pecado. Así que cualquiera puede venir. Cualquiera puede venir a Él y pueden recibir perdón por lo que Cristo ha hecho, en la cruz. Todo cubierto. Así que la gracia abunda, pero luego está esta idea. Este argumento, si se quiere, probablemente provenga de una mentalidad muy religiosa. Dicho esto, si la gente realmente creía que Dios simplemente derramaría su gracia sobre él, todos sus pecados, ¿por qué no lo harían? Sigue pecando, ¿verdad? Bueno, él responde a eso. Él dice, de ninguna manera, y Pablo va. Pasemos a explicar nuestra situación. Cuando alguien cree que, bueno, en primer lugar, son liberados, son libres, son liberados de su pecado, y son liberados, porque están muertos al pecado y vivos al pecado. Cristo, el pecador que fuiste, si has puesto tu fe en Cristo o muerto con Cristo. Si puedes imaginarte estar en el bosque, y ser atacado por un oso grizzly y no haya dónde huir, te tiene muerto, a los derechos justo en medio de la pradera, ¿verdad? ¿Qué se supone que debes hacer? Se supone que debes caerte, como si fingieras que te estás cayendo, un ataque al corazón o algo así, caerse y haz como si estuvieras muerto. Esa es la única manera en que ese oso va a ir, para dejarte pasar. Ese oso es como la ley, ¿de acuerdo? Si estás vivo, te va a destrozar. Arriba, pero si has sido crucificado con Cristo, mira, si pones tu fe en Él, muerte, entonces la ley ya no tiene poder sobre ti. Y ese es precisamente el quid de la cuestión. El pecado tiene dominio sobre ti mientras estás bajo la ley, pero si estás en Cristo, no estás bajo la ley ya no, como dice en verso 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre, ya que no estás bajo la ley, pero bajo la gracia. Pero eso los habría impulsado a preguntar la misma pregunta otra vez. Imagina que recibes una carta en el correo. Te hago imaginar mucho. Lo lamento. Así es como tiene que ser. En Romanos, recibes una carta por correo y el presidente de los Estados Unidos ha indultado cada multa por exceso de velocidad que hayas tenido y la multa por exceso de velocidad que jamás te pondrán. Ya está todo solucionado, ¿verdad? Cada multa en la que incurra alguna vez por el problema del exceso de velocidad ya se ha solucionado. Entonces te da una tarjeta de gracia, y cada vez que te detienen por exceso de velocidad, el oficial de policía se acerca y él está. ¿Sabes que estás excediendo el límite de velocidad? Admito que iba a exceso de velocidad. Bueno, voy a tener que dártelo. Un boleto. En realidad, me dieron la tarjeta de gracia, ¿verdad? Y cada vez que recibías la tarjeta de gracia, él dice, oh, vaya, lo siento, no lo hice. Saber. Él retrocede. ¿Por qué no simplemente aceleras todo el tiempo? Bien, esa es la mentalidad de los religiosos. Ellos dicen, oye, si no vas a pagar las consecuencias de la ley, sí, estás diciendo que no estás bajo la ley, lo que significa que no hay consecuencias para ti. Si pecas bajo la ley, entonces ¿por qué no lo harías? ¿Seguir infringiendo la ley? ¿Por qué no lo harías? O esa es la gran pregunta, ¿por qué no lo haríamos? Bien, ¿por qué los cristianos no van a vivir sumidos en el libertinaje si todo
absolutamente todo, imagínate. No se trataba solo de exceso de velocidad, sino de conducir ebrio. Bien, estaba mintiendo en tu declaración de impuestos. Fue un robo. Sea lo que sea, te saliste con la tuya. ¿Por qué no seguir saliéndose con la suya? Él, bueno, Paul responde a eso con más detalle. Bueno, en cierto modo ya ha respondido a eso, pero él va a responderle con una razón muy sólida. Dice, versículo 15, ¿y entonces qué? ¿Debemos pecar porque no lo somos? ¿Bajo la ley, pero bajo la gracia? De ninguna manera, de ninguna manera. Él dice, ¿no sabes que sí? Os presentáis ante cualquiera como esclavos obedientes. Sois esclavos de aquel a quien vosotros, obedecer, ya sea del pecado, que lleva a la muerte, o de obediencia, que lleva a la rectitud. Bueno, ahora, obviamente, todos sabemos que no lo hacemos. Tener esclavitud en los Estados Unidos de América. Y debido a que tuvimos una esclavitud tan terrible en Estados Unidos cuando teníamos esclavitud, la gente, por lo general, se considera la esclavitud en nuestro país como algo malo en general. Es algo malo, ¿verdad? La esclavitud es algo malo. Bueno, en tiempos de Pablo, la esclavitud no era algo malo. Fue algo que sucedió. Y podría ser malo si lo tuvieras. Un mal dueño, pero podría ser bueno, si tenías un buen dueño. Hasta el 30% de la población de Roma estaba esclavizada. Bueno, ahora, el 30% de una población es población bastante grande. Eso sería bastante fácil de derrocar a un gobierno si todos los esclavos fueran tratados como esclavos. Fueron tratados históricamente en los Estados Unidos. Entonces tienes que entender que la esclavitud era una parte normal de su economía. Y entonces realmente no fue así. Había diciendo en Roma que lo único que todos los esclavos tenían en común que eran propiedad. Bueno, en otras palabras, había ciertas cosas sobre ser propiedad. Ahora estamos familiarizados con el empleo, pero ¿cómo? Funciona con el empleo, como ya sabes, ¿cómo? Vas y buscas trabajo. Tienes una entrevista con alguien que está contratando. Esa entrevista es casi tanto sobre tú, ya que se trata de ellos. Estás preguntando sobre el trabajo. Estás preguntando qué se va a requerir de ti. Bueno, todas las cosas. Y si no te gusta el trabajo o si no te gusta el sueldo, puedes decirlo. Bueno, voy a pasar a otra cosa. De más, si con el tiempo no te gusta el trabajo, o si no te gusta el sueldo, puedes. Siempre digo, oye, te voy a dar 2 semanas. O simplemente puedes decir, esto es un estado con derecho al trabajo, ¿verdad? Simplemente puedes decir, me voy de aquí. Así no funcionan las cosas con la esclavitud. Con la esclavitud, no hay términos que usted acepte. Eres propiedad de alguien, no te pagan. Fuiste comprado. Entonces, y no era como si tuvieras gratis tiempo, ¿verdad? Sé cómo fue el fin de semana. Ya sabes, se acerca el Día de los Caídos y la gente dice, oye, voy a ir pescar o voy a ir de camping o lo que sea. Eso no era algo que un esclavo pudiera hacer. Tu vida era 24 horas al día, 7 días a la semana. Eras propiedad de alguien. No tenías una identidad. No tenías personalidad jurídica. Eras propiedad. De hecho, en aquel entonces tendrían el pequeño collar que les ponían a algunos esclavos. Y tendría una pequeña etiqueta en él, como un perro. Si lo encuentra, por favor devuélvalo a tal persona. En esta dirección, ¿verdad? Eso es lo que decía. Y a menudo habría una recompensa por devolviendo a un esclavo que se había escapado. Sé que todos están pensando como, oh, es horrible. No, tienes que entender que eso era normal para ellos. No estoy diciendo que haya sido genial. No estoy diciendo que lo disfrutaron, pero esto era normal. Si naciste esclavo, no. Piensa para ti mismo algún día, yo preferiría ser libre, como si esto no fuera un proceso de pensamiento normal. Tal vez viste hombres libres, pero tienes comprender también por muy mala que pudiera ser la esclavitud, porque no tenías derechos personales. Si un propietario decidiera que simplemente iba para matarte a golpes, él podría vencerte, él podía usarte como quisiera, porque eras de su propiedad. De nuevo, no tenías ningún derecho humano, pero, si tenías un buen maestro, la vida podía ser mejor. Será muy bueno para ti. De hecho, podrías vivir mejor que la mayoría. Hombres libres si tenías un buen amo. Pero de nuevo, tu vida estuvo totalmente dedicada. Ellos lo entendieron. Entonces, Pablo está siendo retórico cuando dice, no sabes que si te presentas, para cualquiera, como esclavos obedientes, sois esclavos. ¿Del que obedeces, verdad? Eres su esclavo. ¿Entiendes cómo funciona la esclavitud? Eso es lo que él es. Dicho, ¿entiendes cómo funciona la esclavitud, verdad? Ahora esto va a sonar ofensivo y, ya sabes cómo trato de mantenerme alejado. Haciendo eso,
pero la realidad es que hay otra mitad del cristianismo de la que la gente no habla. Hablamos del hecho de que podemos ser totalmente salvados de nuestros pecados, totalmente salvados, 100%. No hay cantidad de obediencia que te mantenga ahorrado o te hace ahorrar más de la ira de Dios. Sé muy claro al respecto. Estás totalmente salvado, pero ¿qué significa eso? ¿Significar? Bueno, lo que significa es que un día eres esclavo del pecado y ahora eres esclavo de la justicia. Cuando decimos que eres libre de tu pecado, no estamos diciendo que seas libre para vivir tu vida como quieras. Por favor, Jesús no te liberó de tu pecado para que ahora puedas decir, gracias, muchas gracias, Jesús. Aprecia la libertad. Ahora voy a empezar mi propio proyecto. Bien, así no funcionan las cosas. Has sido comprado. Tu deuda ha sido pagada a tu amo, pecado, por la sangre de Cristo en la cruz. Podrías pensar, bueno, eso no me gusta. No me gusta que me digas eso. Era esclavo del pecado. Hay algo que solía hacer con los chicos de mi barco. Yo diría que intentaría decirlo. Ellos, miren, son esclavos del pecado. Pecas porque eso es lo que eres. Y ellos dirían, no, no lo creo. Podría ser un buen tipo si quería. Simplemente no quiero. Yo diría, de acuerdo, demuéstralo. Ellos dicen, ¿cómo? Yo digo, bueno, te diré algo. Si puedes ir por los próximos 6 horas y no decir ni una sola palabrota, te doy $100. Te daré $100 si me los das. No digas palabrotas durante las próximas 6 horas. Son como dinero fácil. 5 minutos, quizás 5 minutos. Le dije, mira, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo porque eres un esclavo. A eso, ¿verdad? Solo estoy exponiendo mi punto de vista. Ahora, conozco a muchos de nosotros. Tal vez, no nos sentimos esclavos del pecado, pero nunca has conocido otra cosa. Solo has conocido lo que es la vida como un esclavo del pecado. No conoces la vida de otra manera. Entonces, pensar que eres libre es un poco tonto. Eso fue lo que los fariseos le dijeron a Jesús. ¿Te acuerdas de eso? Estaba hablando de cómo si confiaban. Él los liberaría. Y ellos dijeron, somos hijos de Abraham. Nunca hemos sido esclavizados por nadie. Lo cual yo no creo que estuvieran hablando de ellos mismos. No podían haber querido decir nunca, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús dice que cualquiera que peca es un pecador, esclavo del pecado, ¿verdad? Puedo saber lo que eres por lo que tú haces. No, necesitas ser uno de los otro. Realmente eres uno de los otros. O naces esclavo del pecado, lo cual todos lo éramos, o eres un esclavo de obediencia. Es una de dos. Esa es la mentalidad. Esa es la forma correcta de verlo. ¿Por qué haces lo que haces? Ahora, permítanme decir esto. Permítanme ser muy claro al respecto. De nuevo, no estoy diciendo que si eres obediente, entonces serás salvado. No, no, no. Estoy diciendo que si eres salvo, entonces serás obediente. No lo confundas. No somos obedientes porque tenemos miedo de la ira de Dios. Somos obedientes porque somos esclavos de la justicia. Somos esclavos. Y no sabes que si le diste tu vida a Cristo, diste tu vida a tu Señor, tu amo. Cuando declaramos a Jesús como Señor, no estamos. Solo estoy diciendo algo bonito sobre Él. Porque dice en las Escrituras, si confiesas. Él en Romanos 10, si lo confiesas como Señor, eso significa que estás de acuerdo en que Él es caballero. No solo lo estoy reconociendo, no son solo palabras. Estás aceptando que Él es Señor, lo que significa que tú son sus esclavos. Eso es lo que eres. Y o eres una cosa o la otra. Puede que no te guste, pero esos son los hechos. O eres esclavo del pecado o eres un esclavo de la obediencia. Por supuesto, alguien podría preguntar, bueno, ¿cómo se hace? ¿Pasas de ser esclavo del pecado a un esclavo de la obediencia? Te lo mostraré. Dice en el versículo 17, ya que preguntaste, pero gracias a Dios que vosotros que una vez fuimos esclavos del pecado, de acuerdo, eso es todo. De nosotros, nos hemos vuelto obedientes de corazón, al nivel de enseñanza al que usted estaban comprometidos, al nivel de enseñanza al que usted fueron condenados aquellos que eran esclavos del pecado, se han vuelto obedientes de corazón. Bien, entonces esta es la razón por la que puedes tener dos personas que parecen estar haciendo lo mismo. Ya habíamos hablado de esto antes, ¿verdad? Puedes tener dos individuos que vayan a iglesia la misma cantidad de tiempo. Ambos asisten a estudios bíblicos. Ambos rezan, pero uno va a el infierno y uno va al cielo. La razón es porque uno está obrando con rectitud o hacer el bien de corazón, y el otro está bien porque tienen la opresión de la ley sobre ellos. Si eres esclavo del pecado,
solo, haz lo correcto porque sabes que hay consecuencias si no lo haces, porque tienes la ley está sobre ti, te sientes obligado a hacer lo correcto, pero aquellos que son esclavos de la justicia en realidad, dados por sí mismos, existía una forma de esclavitud. Hay muchas maneras en las que podrías convertirte en un esclavo en Roma. Las principales eran obviamente que podías ser, vencer en la batalla, ser un soldado, y tú podrías ser derrotado y podrías ser tomado como esclavo. Podrías nacer en la esclavitud. Otra forma de hacerlo, bueno, podrían robarte y hacerte un esclavo, o alguien podría realmente ponerse a sí mismo en esclavitud. Si tienen una gran deuda con alguien, y pueden pensar, ¿sabes qué? Voy a trabajar toda mi vida, nunca voy a poder pagar esto, y probablemente me van a meter en la cárcel. ¿Por qué no entrego toda mi vida a esta persona, y luego pueden hacerlo conmigo lo que ellos quieran? Bueno, si haces eso, no había término. La esclavitud en Roma fue un servicio para toda la vida. Aquellos que entregan sus vidas a Cristo, ellos, hazlo de corazón. Su obediencia es diferente. Como dije antes, si pudieras, para acelerar y ir tan rápido como puedas, querer entrar en la ciudad sin recibir una multa, ¿lo harías? Bueno, depende de si sabes por qué. Esas leyes existen. ¿Son buenas leyes? Sí. ¿Te importa eso? Sí. Bueno, entonces probablemente respetarás el límite de velocidad, incluso si no hubiera límite de velocidad. Por eso Jesús dijo, si me amáis, Dios, si guardaras el mandamiento más importante, que es amar a Dios, y el segundo, que es amar a tu prójimo, no necesitarías una ley, no lo necesitarías porque tendrías el tipo de corazón que realmente estaba esclavizado. Para bien, estaba ansioso por hacerlo, mientras alguien que está bajo la ley, simplemente se ve obligado, para hacerlo, como un pequeño duende. La diferencia entre un gremlin y un cuidado oso, no tienes que decirle a un cuidado, tener que preocuparse, les importa porque son ositos cariñosos. Puedes darles reglas, pero ellos son simplemente, me van a confundir. Simplemente iban a hacer lo correcto, de todos modos, pero hay que obligar a un gremlin a que haga lo que tenga que hacer. Lo que realmente quiere hacer es finalmente, entrar en su propio lugar donde finalmente pueda. Haz lo tuyo, y finalmente destrúyelo todo. Eso es lo que pretende hacer. Ahora bien, si eres obediente de corazón, eso significa que la razón por la que haces bien no tiene nada que ver con la ley, tiene nada que ver con si vas a ser golpeado, o estar en problemas, o no conseguirlo. Salvado. No, te vas a salvar. Lo haces de corazón. Es algo así como la diferencia entre súbditos de un rey, aquellos que están bajo su realeza, quienes viven en su tierra, y aquellos que son sus propios hijos. Sus hijos obedecen la ley del rey porque amo al rey. Bien, los campesinos obedecen la ley del rey porque él tiene graves consecuencias para ellos. Esa es la diferencia. Pero sin duda eres una cosa o la otra. Todos somos esclavos. No tenemos esclavitud en nuestro país, pero todos tenemos el corazón esclavizado. Él dice en el versículo 19, yo estoy hablando, en términos humanos, debido a tus limitaciones naturales. Porque tal como una vez presentaste a tus miembros, como esclavos de la impureza y la anarquía, conduciendo a una mayor anarquía, así que ahora presenten a sus miembros, como esclavos de la justicia, lo que lleva a la santificación. Así que de la misma manera que lo hiciste, aquí lo vas a hacer. Por aquí. Aquí se señalan algunas palabras importantes en verso 19 es lo que dice, cuando dice, para. Tal como presentaste a tus miembros, digamos, paga. Atención a eso, precisamente como. Así como presentaste a tus miembros como esclavos, a la impureza y que conduce a una mayor anarquía. Así que ahora de la misma manera que lo hiciste aquí, así que ahora, presenta a tus miembros como esclavos de la justicia que guía a la santificación. Entonces, ya sabes, para aquellos de nosotros que, si eres creyente, recuerdas cómo era ser un incrédulo. ¿Qué era lo que más esperabas del día? ¿Fin de semana? Bien, ¿qué era lo que más esperabas de tu tiempo libre? ¿Qué era lo que más esperabas? ¿En tu refrigerador? ¿Qué esperabas con ansias? ¿Televisor? ¿O estabas deseando con tu amigos, tu novia o la novia de otra persona? Fuera lo que fuese, no había reglas. Tenías que hacer lo que fuera necesario, lo que haces para salir adelante, pero lo que realmente haces es salir del paso, pero lo que realmente haces es salir adelante. Espero con ansias que realmente vaya a hacer. Cumplirte era lo que el pecado te ordenaba hacer. Eso es lo que uno espera con ansias.
Así que de la misma manera que lo presentaste, tú mismo de esa manera, ahora preséntate al caballero. Eso es lo gracioso de convertirse en cristiano. De repente te importa hacer lo correcto. Quieres hacer lo correcto, lo anhelas. Y él dice, de la misma manera que lo hiciste de esta manera, ahora date la vuelta y servid al Señor con justicia. Está respondiendo a la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no continuamos pecando sabiendo que no estamos bajo la ley, pero estamos bajo gracia? Porque somos esclavos de la justicia. Y cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, entregamos nuestras vidas a Cristo. Eso es lo que significa. Eso no significa que des tus buenas intenciones a Cristo, no significa que le des un pensamiento a Cristo de vez en cuando, significa que entregaste tu mente, tu cuerpo y alma a Cristo. Así que no lo confundamos. Y definitivamente quiero que entiendas eso, especialmente si no has dedicado tu vida a Cristo todavía. Quiero que entiendas lo que estás haciendo. Bueno, ¿cuál es el beneficio, verdad? ¿Por qué no seguir siendo esclavos del pecado? ¿Por qué querrías emanciparte de tu pecado? ¿Para convertirme en esclavo de Dios? Bueno, dice en el versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres, en lo que respecta a la rectitud. Pero ¿qué fruta estabas consiguiendo en el momento, tiempo de las cosas de las cuales eres? ¿Ahora te sientes avergonzado? Porque el fin de esas cosas es la muerte, pero ahora que has sido liberado del pecado y nos hemos convertido en esclavos de Dios, el fruto que obtienes conduce a la santificación y, su fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna. En Cristo Jesús nuestro Señor. Es algo que está en Él, algo que es futuro y algo que es presente. Como dije, había muchos diferentes esclavos en Roma. La peor esclavitud que se podía encontrar en Roma, en realidad es una oración, ¿de acuerdo? Era una sentencia que podías obtener. No fue la decapitación rápida. Fue una sentencia de muerte. No fue una decapitación rápida ni siquiera una crucifixión brutal. En realidad fue una muerte por mina de sal, ¿de acuerdo? Y entonces, si mueres por sal, ¿adivina qué tienes que hacer? Morir en una mina de sal. Te harían trabajar hasta la muerte. Te harían trabajar hasta la muerte. Estarías allí abajo y lo sabrías. No fue un ser liberado. Simplemente estabas evitando tanto dolor como fuera posible. Trabajando tan duro como pudieras, agarrando a cualquier vida que tuvieras, pero lo sabías, que no solo la muerte estaba en tu futuro, pero la muerte era tu sentencia. No hay escapatoria. ¿Te imaginas estar en esa situación, sabiendo que este era tu destino inevitable? Tal vez mires hacia arriba y veas el esclavo del gobernador vestido con ropas finas. Vienes a entregar un mensaje a tu amo. Piensas, oh, si tan solo pudiera ser un esclavo del gobernador, yo no habría hacer cosas de extracción de sal con la frase de muerte sobre mi cabeza. Podría desempeñar funciones de gobernador. Podría entregar cartas y ayudar a escribir cosas. Y ayudarlo y ser diplomático para otros países. La gente me respetaría porque no tengo el nombre de un esclavo sobre mí. Yo pondría el nombre del gobernador encima, a mí. Yo viviría mejor que nadie. Bueno, esa es una ilustración de lo que nosotros todos estamos antes de que finalmente demos nuestras vidas a Cristo. Nadie es libre. La paga del pecado es la muerte. No es algo que vaya a suceder. No es cuestión de si, es cuestión de cuándo. Y nadie tiene garantizado el mañana, pero una cosa sí, lo que tienes garantizado es la muerte.
Porque eso es lo que te traen tus pecados. Así es como tu amo de esclavos, conducirte, te llevará a la tumba. Y tampoco es ningún secreto, no es engañoso al respecto. Pero si pudieras dar tu vida al Señor, te lo digo. Ya ha ofrecido el pago. Entonces tendrías un nuevo amo. Y usted estaría agradecido por el servicio. Podrías mantenerlo. Porque todo lo que hiciste antes solo te estaba llevando hasta la muerte, pero lo que tienes ahora, no solo conducirá a la vida eterna, pero tú lo harás. Vive la vida ahora. Antes incluso de hacer las cosas justas que te va a llamar para que lo hagas, tú tienen la garantía de la vida eterna. Es una situación increíble. Es una esperanza increíble que puedas tener, pero queremos ser claros. Esa es la situación. La pregunta es, ¿quién es tu amo? ¿Quién es tu amo? No eres tú. El viejo poema, soy el maestro de mi destino, ¿verdad? Soy prisionero de mi barco, o lo que sea, ¿verdad? Lo haré, mi cabeza estará ensangrentada, pero, inquebrantable, eso no existe, todos somos esclavos. Puedes afirmar que no lo eres, pero lo serás. Descubrir. Tu amo vendrá a cobrar su salario. O, tienes un amo mejor que ese. Tienes a alguien que puede, ya sabes, realmente, sálvate, quien te dará vida eterna. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis, débil y agobiado, te daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros como mi yugo. Es fácil y mi carga es ligera. Doy descanso a los cansados. Quiero decir, ese es el Señor. Pero como situación, esto es lo alentador. Nosotros como creyentes, ustedes entienden que esta es nuestra oportunidad. Tenemos la oportunidad de ir a aquellos que son en la esclavitud de propiedad de su pecado y ofrézcales la liberación. Nuestro amo ha pagado el precio por tu libertad. Podrías liberarte de ese pecado y la muerte que se avecina. Lo único que tienes que hacer es creerlo. Lo ha conseguido. Las únicas personas que se aprovecharían de eso, las únicas personas que alguna vez aprovecharse de eso son personas que realmente llegan a donde están. Si lo consiguen, entonces lo aceptarán, entonces lo recibirían. Así que, de nuevo, pregunto, ¿quién es tu amo? ¿Es Cristo o eres tú? Oremos. Señor, nosotros como creyentes, al igual que tu siervo. Pablo ya lo ha dejado claro, Señor, necesitamos considerarnos a nosotros mismos, darnos cuenta de que estamos muertos. Pecar y estar vivo para ti, eso es necesario, pero también necesitamos. Recuerda que no fuimos salvados para tener autonomía. Porque Señor, fuimos salvados para servir al Dios que te amó. Nosotros, que somos dignos de nuestras vidas. Algunos pueden sentir aprensión hacia eso, pero yo. Orar para que les muestres que eres valioso, les demostrarías que eres amable. No podría haber habido una mejor manera para demostrarlo que para haber dado tu Hijo unigénito que murió en la cruz. Y no podría haber una mejor manera de ejemplifican que estamos justificados por su resurrección de entre los muertos. Oh Dios, ruego que caminemos cerca a usted. Señor, ruego que aquellos de nosotros en la Biblia de Sión sería conocida como aquellos que son tu pueblo, poseídos por ti, porque nosotros, haz tu voluntad y nosotros la haremos con corazones alegres. Lo hacemos de buena gana. No estamos obligados a hacerlo, o no hay ninguna ley que lo prohíba, por encima de nuestras cabezas, o nos vemos obligados a amar. Señor, si hay alguno aquí que no tenga, te han entregado sus vidas, a tu servicio, por lo que has hecho por ellos, oh Señor,
te ruego que hoy sea el día en que te entregan sus vidas. Dios, ruego que hoy sea el día en que disfrutan del regalo gratuito de vida eterna que pueden tener hoy en día. Y algún día disfrutarlo plenamente en el futuro. Te queremos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.